Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Estamos iniciando el cuarto día de la semana, justo el día en que Dios creó el sol, la luna y las estrellas durante la semana de la creación. Y este pensamiento me recuerda el Salmo 8 que escribió David. Dijo: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¡Qué maravilloso pensamiento! El gran Dios del universo, de los innumerables astros, se interesa en nosotros, seres humanos, pecadores, y se alegra mucho cuando nos entregamos a Él. Por eso no puedo dejar de agradecerle cada momento por su amor tan inmenso y hacia nosotros. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Escuchemos el mensaje de hoy que nos comparte el pastor Daniel Loredo. ¿Cómo amanecieron mis estimados amigos y hermanos? Ya estamos en los albores de otro día. Y la mayor parte del teleauditorio de este programa está formado por gente trabajadora, que se duerme temprano para levantarse temprano. Y antes de comenzar las actividades, se consagra a Dios por medio de la oración y de la meditación en la palabra de Dios. Y fortalecidos con la oración y la meditación en la Biblia, comenzamos las actividades. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este nuevo amanecer. Te pedimos entendimiento y sabiduría para poder vivir con prudencia, para poder hacer bien las cosas que tenemos que hacer. Y también rogamos por la protección de tus ángeles en el mundo inseguro que nos rodea. Y también rogamos por el consuelo de tu Santo Espíritu, que nos dé valor y fe para enfrentar los problemas de la vida. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén. Dijo Jesús en San Juan 7, 16 y 17, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Parece extraño que Jesús, el Hijo de Dios, el Redentor del mundo, diga que la doctrina que él enseñaba no era de él, sino de Dios, quien lo envió. Y quien quiera hacer la voluntad de Dios debe estudiar la doctrina para ver si es de Dios. A ese estudio o análisis Jesús mismo sometió sus enseñanzas e invitó a sus oyentes a comprobar si estaban de acuerdo a la voluntad de Dios o si él estaba hablando por su propia cuenta. La pregunta natural que surge de esta declaración es: ¿en dónde se encuentra la doctrina de Dios para comparar todas las doctrinas y saber cuáles están de acuerdo con la doctrina de Dios? El mismo Jesús nos contesta en San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La doctrina de Dios son las enseñanzas acumuladas en la Biblia a través del tiempo. Dios, poco a poco, fue dando a conocer sus planes y propósitos para que en medio de la confusión de las filosofías humanas, quienes quieran hacer su voluntad, conozcan la doctrina de Dios. No es humana, es divina. Y no fue dada a un solo hombre, pues dice San Pedro en su segunda carta 1:21, porque nunca la profecía
fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La fe sin doctrina es tan inestable como las olas del mar. Es insegura y caprichosa. Es vana porque no lleva a ninguna parte. Es ciega y no tiene respuestas para las preguntas existenciales que todo ser humano alguna vez tiene que hacerse. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Paul Sartre, el filósofo francés, decía: el hombre es una interrogación entre dos eternidades, el insondable pasado y el insondable futuro. También decía: el hombre es una burbuja de conciencia, navegando en un mar de dudas. Él creía que venimos de la nada y vamos a la nada. Pero la Biblia nos dice de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Por eso, San Pedro, en la misma carta del capítulo ya citado, versículo 19 y 20, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiso decir San Pedro cuando declara que ninguna profecía de la Biblia es de interpretación privada? No podemos sacar las enseñanzas o doctrinas de su contexto. Hay que analizarlas a la luz del conjunto de enseñanzas registradas en la Biblia y que los cristianos hemos tenido como guía por más de 3000 años. Debemos buscar el acuerdo entre los escritores bíblicos y aceptar como verdad aquello que está claramente establecido. Uno de los errores en que incurren muchos cristianos es omitir o pasar por alto enseñanzas importantes, porque no son de su gusto, y exagerar cosas y prácticas sin importancia. Eso quiso decir Jesús a los fariseos cuando los acusó de colar el mosquito y tragar el camello. Otro peligro es confundir la fe con la experiencia personal y las emociones. Muchas veces he oído esta excusa para aceptar la doctrina de Cristo contenida en la Biblia. No lo siento, no me nace. La verdadera fe no es un sentimiento, sino una convicción. No está fundada en las emociones, sino en la palabra de Dios. Nuestros sentimientos y nuestras emociones no son guías seguras para dejarnos guiar por ellas. Porque si nos dejamos guiar por el corazón, nos va a engañar, porque es engañoso y perverso. Así lo declara el profeta Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Otro riesgo es dar más crédito a lo que enseñan los hombres e ignorar la palabra de Dios. Jesús identificó a los fariseos como ciegos que trataban de guiar a otros ciegos, y tanto los guías como los que se dejan guiar van a caer en el hoyo. Por eso San Pablo aconsejaba a su discípulo Timoteo predicar la palabra de Dios
y la sana doctrina en 2 de Timoteo 2, del 1 al 3. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El diccionario Larousse define concupiscencia como el deseo inmoderado de los bienes terrenales o de los placeres sensuales. La verdadera fe no es una emoción que nace por ver o escuchar algo. Es una convicción que nace cuando oímos o leemos y comprendemos la palabra de Dios y correspondemos al amor demostrado por Dios. Nace de un estudio sincero y analítico de lo que sus mensajeros registraron en la Biblia. Y por eso Jesús invitó a quienes le oyeron y nos sigue invitando a todos los seres humanos a examinar la doctrina, como lo recomienda el profeta Isaías 28:13. La palabra, pues, de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas, sean quebrantados y enlazados y presos, es decir, convencidos totalmente por la doctrina de Dios. Mi amigo, si de veras quieres conocer la doctrina de Cristo, lee la Biblia por ti mismo y compara lo que crees con las enseñanzas de la palabra de Dios. El tiempo invertido en estudiar la Biblia es para tu bien en esta vida y para que participes en la vida eterna que Jesús pagó con su sacrificio. Oremos. Gracias, Señor, por la lámpara que nos has dado para iluminar el camino en nuestra peregrinación hacia la patria celestial. Gracias, Señor, por la iluminación de tu Espíritu que nos ayuda a comprenderla. Danos corazón dócil y dispuesto a obedecerte. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. La mayoría de las iglesias tienen culto de oración esta noche. No olvide llevar sus peticiones y agradecimientos a Dios. Él se agrada cuando somos agradecidos. Si usted no tiene a dónde asistir y le gustaría reunirse con nosotros, llame a nuestro teléfono que aparece en pantalla y le diremos dónde nos estamos reuniendo. También en pantalla puede ver los capítulos de la Biblia para hoy. Le felicito por continuar con la lectura sistemática de la palabra de Dios. Nos despedimos esperándoles mañana y que Dios les bendiga.